Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Sigue siendo sábado 4 de abril del año 2020 y pues la idea es ya concluir este tema que hemos estado hablando últimamente, que trata primero de la revolución sexual y posteriormente del surgimiento de una pandemia similar a la que estamos viviendo en estos días, una pandemia mundial que se llamó el SIDA. Entonces yo les comentaba que la revolución sexual inicia con el surgimiento de la pastilla anticonceptiva. Esta, que es realmente genera una revolución, como lo generó el descubrimiento del fuego y de la agricultura. Entonces, pues se le dieron muchos usos y vino a modificar la conducta de los seres humanos. Unos lo usaron para bien, otros, pues, no sé, no tanto. El gobierno aprovechó esta herramienta, este medicamento, para promover una planificación familiar, usarla como sugerirle a la población, usarla como planificación familiar, donde tenían el eslogan de que la familia pequeña vivía mejor. Otros, en cambio, vieron en la pastilla una liberación sexual para tener cierto tipo de prácticas sin el riesgo que había antes de salir embarazados, ¿verdad? Como estamos hablando de las relaciones sexuales casuales, el sexo como puro placer, sin responsabilidad. Entonces van surgiendo, pues cada quien la utiliza según para sus fines, ¿verdad? Les comenté yo que el cine, por ejemplo, se empezó a tocar temas cada vez más fuertes, más atrevidos, por decirlo así. Y hubo una película que yo considero fue como el preámbulo a lo que venía. O sea, estoy hablando el preámbulo al surgimiento del SIDA. Una película que estuvo en cartelera aquí en los cines, en el cine de la ciudad, que yo veía que pasaban las semanas y seguía siendo anunciada. Una película de medianoche que se llamaba Emanuel 2. Y yo pienso que esta película viene siendo una especie como de pues, colofón a lo que vino siendo la revolución sexual y que ya en cierta medida ya tenía muchos críticos, ¿verdad? Por esto mismo que les decía, que cada vez surgían cosas mucho más atrevidas, incluyendo, habría que verlo también, que empezó a proliferar mucho algo que pues no era muy común, que era la prostitución masculina. En los así, en ciertos sitios había lugares donde también se ejercía la prostitución masculina. Bueno, entonces vamos a esta película, se llamaba Emanuel 2. Un día, pues por curiosidad, hice ese tiempo y busqué la manera de ir a verla. Eh, Cuando llegué al cine, pensé que me había equivocado, que seguramente no podía ser posible que una película durara tanto tiempo en cartelera. Estoy hablando de años en cartelera, más de 2 años en cartelera. Entonces cuando llegué al cine, no había gente afuera del cine, no había carros estacionados y las luces del cine estaban apagadas. Si vi la película fue porque me acerqué para ver la cartelera. Al ver la cartelera vi que en la penumbra del cine se movían algunas sombras. Entonces vi que había personas. Ahí fue donde, bueno, dije, pues aquí están vendiendo, compré el boleto, me llamó la atención, no estaba funcionando la dulcería, donde venden refrescos y palomitas, ¿verdad? Y cuando entré al cine, para mi sorpresa, estaban todas las butacas ocupadas. Entonces tuve que sentarme en el piso, en uno de los pasillos. Fui el primero que se sentó en uno de los pasillos, no había otra forma. Lo dudé, pensé que era un poco denigrante estar sentado ahí. Cuando a los pocos minutos empezaron a llegar más gente y empezaron a ocupar, igual que yo, el piso para ver la película. Es la única ocasión que me ha tocado ver una película en semejantes circunstancias. Nunca me ha tocado volver a ver un cine 100% lleno. Era una película, como ya les dije, que proponía el sexo libre, proponía que las parejas tuvieran relaciones fuera del matrimonio y que aún así la pareja
pues no se molestara, porque esta persona inclusive le contaba lo que sus aventuras sexuales fuera del matrimonio. Era una película que proponía esa forma de vida. Y yo considero que esto viene siendo el preámbulo a lo que posteriormente surgió, que viene siendo esta enfermedad de transmisión sexual, básicamente, que se llama el SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Esta enfermedad, después se empezó a decir que se transmitió a los seres humanos a partir de un animal, de los simios, en el África. Algún tiempo se pensó que esta era una arma bacteriológica que tenía como propósito precisamente ese, erradicar a la población de color negro en África, porque es una enfermedad que está diseminada sobre todo en el continente africano. También fue una enfermedad que se estigmatizó, que era básicamente a la población homosexual. Y como yo les había dicho, poco antes del surgimiento del SIDA, también empezó a surgir, pues a proliferar en algunos bares y ciertos sitios la prostitución masculina. Me tocó ver aquí en la ciudad alguna vez, en pleno centro, en plena plaza aquí de la ciudad de Monclova, hombres vestidos de mujer, travestis. Entonces, como les digo, el SIDA pues vino a ser una especie de política de choque que vino a concluir lo que en ese tiempo se vino llamando la revolución sexual. Yo me enteré del SIDA, como les comenté, durante un partido de fútbol americano. Fue la primera ocasión que se habló de este tema. En la frontera tamaulipeca, que es donde yo soy originario, me tocó ver cómo el gobernador del estado tomó la decisión de cerrar los prostíbulos, cerrar las zonas de tolerancia, pensando que de esa manera, eso me imagino yo, que es lo que pensó, que iba a proteger a la población del contagio de personas que utilizaban el turismo sexual, ¿verdad? Y que pudieran llevar esta enfermedad, porque esto, hablamos del SIDA, vendría siendo su epicentro, Estados Unidos, así como ahorita esta enfermedad del coronavirus tiene su origen en China, en este caso el SIDA, pues se dio a conocer primero en ninguna otra parte, primero en los Estados Unidos. Entonces cerrar la frontera, como no podían cerrar la frontera a que cruzaran los turistas hacia México, cerraron los prostíbulos para evitar a lo que se conoce como turismo sexual. Este cierre de los prostíbulos, de las zonas de tolerancia, viene siendo el detonante al fenómeno de violencia que hemos vivido en las últimas décadas. Ahí es donde se origina como muchos de estos grupos delincuenciales que tenían su centro, por decir así, que estaban confinados a estas zonas de tolerancia, empiezan a ocupar las calles de la ciudad. Lo primero que ocurrió al cerrar los prostíbulos fue que la zona rosa de Reynosa, un lugar donde las personas, las familias iban a divertirse sanamente, lugar donde estaban las discotecas, el Alaska, el Zodiac, la Cucaracha, el Ciros, todos los lugares turísticos y de recreación que había ahí. De repente las calles de esa área se llenaron de las esquinas de mujeres que ejercían la prostitución, ¿verdad? Los taxistas empezaron a invadir, los taxistas que tenían su base en la zona de tolerancia empezaron a invadir las calles de la ciudad, se hizo un conflicto. Empezaron a partir de esas fechas, de 1981, empezaron a proliferar los table dancers en la ciudad, ya no en las zonas de tolerancia. Luego después volvieron a reabrir las zonas de tolerancia y entonces ya la cosa estaba peor porque había así este tipo de establecimientos en la zona de tolerancia, pero también los había pues en el resto de la ciudad. Con el paso del tiempo y esta enfermedad del SIDA fue muy difundida, sirvió como para aterrorizar a la población. No sabían las personas cuál era el contagio. Inicialmente que decían que era a través de las relaciones sexuales con personas homosexuales. Posteriormente se decía que vamos a decir, los que utilizaban jeringas para la drogadicción, si compartían las jeringas,
también a partir de ahí podrían contagiarse de SIDA. Había un problema de que el SIDA, por ejemplo, ahorita vas a detectar si tienes coronavirus, te tienes que tardar como 15 días en saber si tienes la enfermedad. En el caso del SIDA era peor. Te decían que podías tardar hasta 20 años en que la enfermedad se te empezara a tener, pues no sé, síntomas, por decirlo así. De 7, 3 años, o sea, podías estar contagiado de la enfermedad y no saberlo. Total, se difundió mucho, se habló mucho por muchos años, se hicieron películas al respecto, incluso concursos internacionales de cine para alguien que propusiera con el tema del SIDA. En México me acuerdo de una película que se llamaba Solo con tu pareja. En Estados Unidos ganó el Oscar una película de este tema que se llamó Filadelfia, donde apareció por primera vez Antonio Banderas en Hollywood, fue su debut, junto a Tom Hanks y Denzel Washington. Entonces se hicieron concursos de cine. La prueba para detectar el SIDA tardó años en darse a conocer, una que se llamaba ELISA. Cada letra significa una palabra, enzima, link, immunodeficiency issue, algo así. Entonces, cada letra tiene un significado. ¿Qué podemos ver con el SIDA? ¿Qué podemos esperar con este coronavirus? Seguramente va a afectar nuestras vidas, ¿verdad? Nuestro comportamiento, así como lo hizo el SIDA, que aterrorizó a la población muchos años. Yo no conozco a nadie cercano a mí que se haya enfermado de esa enfermedad. Al último, finalmente nos enteramos que esta enfermedad, el SIDA, no era necesariamente mortal, que se te podían atender, se te bajaban las defensas y si tenías una enfermedad, te atendías de esa enfermedad y no tenía por qué ser necesariamente mortal, pero sí se utilizó para terminar con la revolución sexual y poco a poco han ido desapareciendo muchos giros negros. Se estigmatizó mucho estos lugares. Las personas no quieren arriesgar obviamente su vida por una relación de este tipo. Se intensificó o promovió mucho el uso de otros sistemas anticonceptivos que evitaran el contacto, el flujo, por decir así, el condón, el uso del condón y mucha mala información que sigue hasta nuestros días. El SIDA dejó de ser motivo de temor y muchas personas ya no lo han vuelto a mencionar. Bueno, así estuvo, ¿verdad? Espero que no haya sido muy largo. Como les dije, el SIDA, bueno, trajo otras consecuencias. Empezó a detonar que la delincuencia se saliera de los lugares donde estaba confinada. Se convirtió en una especie de, al final, una caja de Pandora que generó delincuencia en México, básicamente. Vamos a ver qué consecuencias va a tener esta nueva enfermedad llamada coronavirus. Saludos a todos y estamos en contacto. Ojalá que a todos les esté yendo muy bien. Hasta luego y la próxima nos vemos. Gracias a Dios.